Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio, en esta clase ya número 37. Amados, qué alegría. Estamos ya terminando la teología sistemática. Qué bendición, ¿verdad? En este formato de cuestionarios, que es una herramienta de aprendizaje muy eficiente, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de fomentar un poco la parte autodidacta de las teorías del aprendizaje. Es muy buena esta técnica. Entonces, pero lo importante es que realmente transforme nuestro corazón, realmente que esa palabra caiga en nuestro corazón, y eso es lo que nosotros queremos, lo que le rogamos al Señor que conceda en nuestras vidas. Entonces, sin más preámbulo, amados hermanos, vamos a iniciar, vamos a orar para que el Señor sea glorificado, sea exaltado y nos permita la gracia de su misericordia en esta enseñanza para la gloria de Cristo. Oremos al Señor, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Padre celestial, infinito Señor, soberano Salvador. Te damos gracias por esta misericordia, porque tú nos concedes la gracia y la benignidad de fortalecernos, Señor, en tu misericordia. No nos desampares, Señor, y sé propicio a nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ver la magnificencia de tu bondad para con nosotros los que creemos en Cristo Jesús, Señor, para gloria tuya. Te pedimos que nos ayudes en esta enseñanza, en esta clase, para que estas verdades sean afianzadas, estas verdades sean fortalecidas en nuestros corazones y tú nos seas propicio, Señor, para poder transformar nuestra vida para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los hermanos que estarán escuchando esta clase y a los que se conectarán después para alabanza y gloria de tu gracia. Te damos gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Amén. Vamos a iniciar y vamos a continuar con la lección número 37. Estamos viendo la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, y ahora vamos a afianzar cuáles son sus obras. Amén. Veíamos en los estudios pasados acerca de la Trinidad, los atributos de Dios, la autoridad y el poder de Dios, ¿verdad? Pero ahora vamos a estudiar su obra en la vida del cristiano. Qué hermosa clase. Esperemos que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, nos ayude a fortalecernos en su gracia y su misericordia. Muy bien. Amén. Muy bien, vamos a ver.
El Espíritu Santo y Jesucristo, dos personas diferentes, perfectas en unidad. Importante, con los mismos atributos, la misma autoridad y el poder, pero diferentes personas, que hacen énfasis en la gracia de la unidad, un misterio hermoso que se ha revelado para nuestra salvación. Amén. Según los siguientes versículos, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con respecto a su relación a Jesucristo? Juan 16, 13, 14, dice el texto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amados hermanos, uno de los nombres que recibe, otro de los nombres con el cual se identifica el Espíritu Santo, es un nombre muy importante, que es el Espíritu de verdad. Ahora, esta verdad no es una verdad subjetiva, no es una verdad tomada de una hipótesis, de una ontología, de un conocimiento intelectual, como lo solían hacer los antiguos griegos, que pues nunca reconocían la grandeza y la soberanía de Dios y que exaltaban al hombre. No es la verdad, esta verdad se refiere a la verdad que se identifica realmente con la obra de Cristo. Amados, los fariseos eran intelectuales de la Escritura, pero no tenían la verdad. Nosotros podemos decir que la tenemos, pero si nuestro corazón no se transforma, no se conforma realmente al verbo que es Jesucristo, pues va a ser una mentira. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, pues obviamente que está mintiendo, ¿no? La verdad no está en él. Entonces, si nosotros tenemos comunión unos con otros, y no vamos a explicar estos textos de forma intelectual, así de sencillo, ser cercanos, conocernos. ¿Cómo vas a amar a alguien, algo que no conoces? O sea, amados, hoy en día cuidado con algunas enseñanzas que eviten la comunión, eviten la coinonía personal. Si de por sí ya estamos siendo atacados por los medios estos métodos virtuales, ya es una barrera que nos aleja un poco de esa personalización de la comunión, pues cuando más una doctrina que no pone por prioridad realmente conocernos, abrazarnos, vernos el rostro, como dice el apóstol Pablo. Esto es importante. Entonces la verdad se refiere a la obra de Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es importante. El Espíritu de verdad nos va a decir la verdad acerca de nosotros mismos. Una de las mentiras que nos debe de preocupar es la mentira que nosotros tenemos acerca de nuestra identidad, las mentiras que están relacionadas con nuestra justicia, la mentira acerca de lo que nosotros a veces estamos engañados o omitimos la verdad. Y eso es lo que nos debe de preocupar, esa mentira nos debe de preocupar. Bueno, pues con esa verdad que la palabra habla acerca de nosotros, acerca de Dios, podemos ser libres. Entonces, el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amados, hay un discernimiento, hay un entendimiento que no viene de sangre, de carne, ni de varón, sino de Dios. Y ese es uno de los objetivos, una de la visión de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica de Cristo, como una trinchera en particular que servimos al reino de los cielos. Nuestro énfasis como ministerio está en realmente preparar discípulos capaces de discernir con sabiduría, que sean capaces de entender la verdad, que puedan entender las cosas no de nuestro entendimiento, sino por obra del Espíritu Santo. Esto es muy amplio, comprende la palabra, comprende muchas circunstancias que el Señor Jesús enseñaba, no solamente al estilo fariseico, al estilo griego, no como los romanos, no como los helénicos, sino realmente como Cristo nos enseñó. Y esto es muy profundo, enseñar como Cristo nos enseñó, wow,
una revelación espiritual muy importante y Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Ese es el punto importante, porque la verdad que no glorifica a Dios no es una verdad sustantiva, no es una verdad en sí. O sea, en realidad es una mentira. Ah, si yo digo que amo a mi hermano, que amo a Dios y no amo a mi hermano, por más que yo me jacte de la sana doctrina de la verdad, estoy mintiendo. Hasta que no se vea el cariño, hasta que no se manifieste la obra de Cristo en nosotros, no vamos a glorificar al Señor cuando nosotros transformemos nuestra vida, porque Dios tomará de lo suyo. ¿Y qué es lo que es suyo de Cristo? Pues su santidad y su amor. Por ahí podemos empezar, que son atributos soberanos de que solamente tiene el Señor y que se nos darán a nosotros, se nos harán saber. Toda la revelación de que es de Dios, que es la verdad, se nos hará saber. Esta es la parte importante del Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no solo son manifestaciones. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El ministerio de enseñanza de la iglesia es una obra soberana del Espíritu Santo y Él reparte como Él quiere. Pero esto debe hacerse un perfecto equilibrio, amados hermanos. El Señor Jesús le decía a los escribas y fariseos eran los intelectuales de aquel entonces, no eran malintencionados. Ellos querían realmente guardar la ley del Señor, pero estaban preocupados por la sana doctrina, que se terminaron enfermando de doctrina, y el Señor Jesús les dijo: ustedes escudriñan la palabra de una manera que saben que ahí van a encontrar la vida eterna, pero en realidad no la quieren poner por obra viniendo conmigo, reconociéndome en persona como hombre. Jesús es el verbo hecho hombre, nos está llevando de una comprensión intelectual, que era la Torá, que era la ley, a una comprensión práctica, vivida, sobrenatural, que era conocerle, amarle, estar con él. ¿Cómo vamos a amar a nuestros hermanos si no somos cercanos a ellos? Hay que ser cercanos, hay que ser cercanos, hay que visitarles, hay que convivir, hay que llamarles por teléfono, hay que abrazarlos de vez en cuando. Por eso es importante congregarnos, porque es un momento de cercanía, de comunión, y vamos a fomentar realmente ese amor. Nos preocupamos por el que está enfermo, nos preocupamos porque tiene problemas, nos preocupamos por el que está tratando de salir adelante con el amor de Cristo. Esto es lo de Jesucristo, esto es lo de Él. Él tenía cercanía con sus discípulos, Él amaba a la gente, sanaba a los enfermos, también tomaba tiempos para estar a solas, y eso es un equilibrio hermoso, pero no podemos omitir ni una cosa ni la otra. Hay que hacerlo todo equilibradamente para alabanza de la gloria de su gracia. Me refiero a tener tiempo de edificación nuestra, solos, nosotros leyendo la palabra, pero también tiempos de comunión. Es importante orar en nuestra casa, pero también orar en la congregación. Es importante comer en nuestra casa, pero también comer en la congregación con nuestros hermanos. Todo tiene su propósito y todo tiene su tiempo. Amén. Vamos a continuar en este tema. Estamos viendo el propósito del Espíritu Santo con respecto a su relación con Jesús. Entonces el Espíritu Santo glorificará a Jesús, mostrará lo que nuestro Señor Jesucristo ya nos enseñó. Primera de Corintios 2:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Anatema es un dialecto, una palabra de dialecto arameo que quiere decir maldito, ¿verdad? Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama maldito a Jesús, o nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Qué importante. Perdón. Disculpen. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da la revelación, que nos da la capacidad de entender, que nos da la capacidad de amar a Dios, amar a Cristo. ¿Ven? Muy bien. Vamos a continuar, amados hermanos. El Espíritu Santo, glorioso el Espíritu Santo, por la obra que hace en nosotros, una obra soberana. El Espíritu Santo y la vida cristiana, ¿ok? El Espíritu Santo regenera al cristiano. La palabra regenerar significa renacer, reanimar, vivificar, renacer, volver a ser, volver a dar vida, volver a animar a que uno actúe,
para la gloria de Dios. Según Efesios 2:1, ¿cuál es la condición espiritual del hombre antes de experimentar la obra regenerativa del Espíritu Santo? Dice la Escritura, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién está haciendo la obra? El Espíritu Santo. Según Juan 6:63, ¿quién es el único que puede dar vida espiritual al hombre que está muerto espiritualmente por sus delitos y pecados? Bueno, el Espíritu es el que da vida. La parte inmaterial con la cual el Espíritu Santo se conecta, la parte que regenera el Espíritu Santo, la parte espiritual. Amados, hay varios lenguajes. La Biblia nos dice varios lenguajes, géneros literarios, para diferentes entendimientos según el público. Y aquí va a haber dos palabras que son lo mismo, pero que se dicen diferente. El espíritu y el alma. En realidad, en el Génesis, el Señor da un soplo de vida. O sea, hay un soplo, una arena, una parte biológica, digámoslo así, pero solo un soplo de vida. Bueno, por circunstancias del idioma, del lenguaje, de la expresión del lenguaje de la palabra, entonces se usa en ocasiones el alma para expresar esa parte inmaterial, se usa en ocasiones el espíritu, con E minúscula, la parte inmaterial, que es la parte que regenera completamente el Señor. El misterio que donde termina el alma y donde termina el cuerpo es muy grande. Algunos piensan que se divide en tres: el alma, el espíritu y la carne, para tratar de explicar algunos fenómenos en el comportamiento del cristiano, pero esto no es así. Los fenómenos en el comportamiento del cristiano se tienen que expresar con otras doctrinas, con otras herramientas de medición, no con esta. No se tiene que expresar que, por ejemplo, Dios se conecta con nuestro espíritu, el alma son nuestras pasiones, nuestros sentidos, y la carne pues es nuestra parte animal. No, o sea, hay un misterio, ¿verdad? Que no sabemos cuándo, pues quién le puso límite al mar, mucho menos esto. Entonces, me refiero a que hay secretos que no están, Dios no nos ha dado a entender. Uno de esos es esa relación entre la parte material y la parte inmaterial, pero aquí dice que esa parte inmaterial es la que da vida. La parte interna, el corazón es lo que da vida. La carne, las pasiones para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, son para la mente, el corazón, la parte espiritual, que es donde el Espíritu Santo está haciendo la obra regenerativa en nuestra vida. Amén. Según el Señor Jesús en Juan 3, 5 al 6, ¿cómo puede el hombre ser regenerado como hijo de Dios? Bueno, dice Juan 3, 5 al 6, solamente naciendo de nuevo en agua y en espíritu. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo puede un hombre ser regenerado? Naciendo de nuevo en agua, y en agua representa la acción de limpieza que debe de haber por la regeneración de nuestra alma. La metáfora o la semejanza del lavamiento de todo el cuerpo. Ahora, el lavamiento del agua es un término espiritual que se usa para entender que nosotros somos perdonados de toda nuestra inmundicia, de toda nuestra suciedad, a través de la palabra que el Señor ha hecho en nuestra vida, de la acción de la palabra. Esa palabra que Cristo nos ha hablado nos limpia. Por medio entendemos, la palabra habla de la sangre de Cristo, de su sacrificio, su resurrección. Y en espíritu es prácticamente el nuevo nacimiento del soplo de vida regenerativo, el nuevo soplo de vida que el Señor nos da para poder fomentar esa vida nueva, que es ya el nuevo nacimiento, la regeneración. El agua representa la palabra y el espíritu, la obra que el espíritu hace en nosotros. Por eso hay que entender esto con toda tranquilidad. ¿Cómo es la obra que hace el espíritu? El espíritu va a trabajar en nuestra parte inmaterial, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Amados, es una sola. El espíritu y el alma abarca la generalidad de nuestras pasiones, sentimientos, de nuestra parte inmaterial. Es la parte inmaterial y la parte material. Hay textos que hacen parecer que el alma, que el espíritu son cosas diferentes, pero es cuestión del lenguaje. En la situación práctica son dos cosas diferentes, porque la regeneración la hace el Señor soberana en nuestra parte inmaterial, en el cambio de vida que termina gobernando la parte terrenal, la parte carnal, animal y diabólica, desaparece en nosotros
por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces sí hay esperanza, sí se puede, hay que perseverar en la palabra de Dios, limpiando nuestra mente, y hay que perseverar en la obra que el Espíritu hace en nuestro corazón. Muy bien. ¿Qué enseña Tito, capítulo 3, versículo 5, con respecto al poder regenerativo del Espíritu Santo y nuestra salvación? Esto es hermoso, el poder regenerativo. El Espíritu Santo nos está regenerando. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven? Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven? Qué importante y qué hermoso es este pasaje. Esta regeneración no es en nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, es por su gracia, por su misericordia. Es esta relación con el agua, el lavamiento tiene que ver con el agua que habla Juan, y esa regeneración con la obra del Espíritu, la renovación, la regeneración son parte de la obra de salvación que hace el Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra y a través de esa obra personalizada, esa obra que hace en nuestro corazón por medio de su gracia. Amén. Qué importante es entender, ¿de qué nos sirve saber la omnipresencia de Dios? La omnipresencia de Dios nos sirve para entender que no es solamente un amor potencial que Dios dice, bueno, Dios os amó a todos, porque entonces yo me integro a ese presencia doctrinal o presencia eh, eh, sí, en la cátedra que dice, pues, bueno, el Señor nos amó a todos por igual, al mundo. Pero la Biblia es muy clara cuando nos habla de que el Señor va a hacer una obra personal en nosotros. Una obra personal, por eso su omnipresencia. Él va a estar personalmente a detalle haciendo la obra en nuestro corazón. Amén. Por eso no va, hay una parte que ya hay una promesa generalizada, pero hay una promesa personalizada en la forma en que el Señor trata con nosotros, porque no todos venimos del mismo contexto de nuestra necedad. Sí tenemos rangos generalizados como el pecado, por ejemplo, todos mentimos, todos robamos, sí, pero ¿cómo es el detalle? Hay unos que roban con 2 dedos, hay unos que roban con toda la mano, hay unos que roban, bueno, el Señor va a regenerar según sea el caso de una manera personal, va a estar ahí tratando contigo, pero también estableciendo una personalidad única, porque es lo que ha hecho el Señor, dándonos dones diferentes como Él quiere, esa regeneración, los dones son diferentes. Todos tenemos el don para evangelizar, pero hay unos que tienen más esa facilidad dada por Dios de manera soberana, por eso Él constituyó a unos evangelistas, a otros los constituyó pastores, porque tienen esa habilidad, ¿no? Esa habilidad diferente, que no nace de un instituto, que no nace de una forma intelectual, es un don que se da en la comunión, en el trato diario, es un entrenamiento súper especial, personalizado para cada persona en especial. Amén. Cada uno de nosotros tiene una particularidad con la cual el Espíritu Santo va a trabajar y esa es la omnipresencia de Dios. Y debe de alegrarnos, aunque también hay un aviso de la parte generalizada que va a ser en todo cristiano. Pero hay una parte personalizada también que tiene que ver con esa promesa que el Señor dio, como dice el apóstol Pedro. Muy bien, vamos a continuar. El Espíritu sella al cristiano. En los tiempos en que el Nuevo Testamento fue escrito, un sello representaba 2 cosas. Número 1, un sello indicaba quién era el dueño de una posesión. 2, un sello era como la garantía de que el comprador cumpliría la transacción. En la Biblia vemos que el Espíritu Santo es la evidencia de que el cristiano pertenece a Dios y es la garantía que Dios cumplirá su obra de salvación en la vida del cristiano. ¿Qué enseñan los siguientes versículos con respecto a esta gran verdad? Bueno, 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también os ha sellado. Él es nuestro dueño, Él nos compró a precio de sangre y nos ha dado las arras. La palabra arras es una garantía.
El Espíritu Santo es la garantía de que el Señor nos va a llevar a la vida eterna, amados hermanos. El Espíritu Santo es la garantía de que el Señor nos va a llevar a la vida eterna. ¿Ven? De que Él no nos va a perder y nos vamos a ir con Él. Esta es la promesa. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a continuar. ¿Ok? Efesios 1 del 13 al 14. Ok. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, amén, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, que es la palabra de verdad, y habiendo creído en Él, porque hay que oírlo y hay que creer, ¿verdad? Fuiste sellado. O sea, nosotros somos sellados hasta que estamos haciendo las obras, hasta que se muestra que hemos creído con las obras. La historia de Zaqueo, Zaqueo llama al Señor Jesús, lo llama Señor, reconociendo su señorío sobre su corazón, y una vez que lo llama Señor, Él le ofrece, Él le da, Él le ofrenda un sacrificio de su carne, de su maldad, entregándole su pecado. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado, lo pago 4 veces. Estamos acostumbrados a que recibe a Cristo en mi corazón, que el Señor me da y que Él me dé, que me dé mi trabajo que yo estaba esperando, que me dé mi bendición que estaba esperando, que mi matrimonio se solucione, que mi dinero me alcance, que me paguen mis deudas, que me pague mi hipoteca. Estamos esperando que el Señor nos dé, y bueno, pues en la soberanía del Señor Él puede dar. Esto no quiere decir que no sea así, pero no es la prioridad de un cristiano regenerado. Hablamos desde lo que hace el hombre. El hombre tiene que, en el momento en que tú te conviertes a Cristo, lo primero que entregas es tu pecado. Primero que entregas, es decir, por ejemplo, la mujer que adúltera que iba a ser apedreada, pues dijo, ve y no peques más. Que nos imaginamos, la Biblia no dice esto, pero si ella obedeció, ya cuando estemos ahí en la presencia del Señor, pues le preguntaremos si esto fue así, pero seguramente, ve y ya no peques más. Entonces, ella ya recibió, reconoció al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo fue, pues yo lo llamarle a este varón con el que estaba en el adulterio, llamarle, oírlo, mandarle un mensaje, algo, decirle, ya no te quiero volver a ver jamás en mi vida. Esta relación pecaminosa ha terminado. Nos apartamos del pecado, entregamos esos vicios, entregamos estas costumbres, entregamos esas formas de vida que no glorificaban a Dios, las entregamos. No puede ser que un cristiano, vamos a ver el caso de Zaqueo, que Señor, y llama a Jesús Señor, y él es sanado en su corazón, que diga, bueno, pues ya me arrepentí, pero pues bueno, pues esto lo que cayó, cayó, y pues lo que gané, gané, y ya yo creo que ya eso ya me perdonó, puedo seguir teniendo mi dinero. No, él no podía vivir con su dinero, que su pecado a él lo había carcomido, su pecado lo había hecho sentir solo, su pecado le había causado esa soledad, esa depresión, esa amargura. ¿Qué es lo que causa el dinero? La codicia. Hay 2 cosas que el hombre codicia desmedidamente. Uno es, eh, bueno, son 2 las cosas que el hombre codicia desmedidamente. La segunda es más tremenda que la primera. La primera es fácil de curar, la segunda uf, es dificilísimo, dificilísimo, pero no imposible. Estas 2 cosas que el hombre le es muy difícil renunciar, que no puede dejar, uno es el dinero y 2 es su sabiduría o su gloria. Renunciar a todo tu dinero lo tendríamos que hacer por el Señor y podría ser relativamente, medianamente fácil. Pero renunciar a toda tu gloria, a toda tu sabiduría, ese es el problema principal. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de hacer las 2. O sea, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. Y el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¡Wow! ¿Quién hace eso en este mundo? ¿Tú te harías pobre
para que tu vecino que no conoce a Cristo sea rico? Cuanto más tú te harás pobre para que tu hijo sea rico, pero no para que un extraño sea rico. Le das lo que sobre, le das lo que puedas, pero que tú te hagas pobre para que una persona, un indigente de la calle sea rico, que tú le des tu casa, que le des tu carro, que le des tus ingresos y tú ocupes su lugar, pues eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se hizo pobre para que nosotros, y Él era rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él murió en la cruz donde nosotros teníamos que morir. Entonces, nosotros tenemos que renunciar. Cuando nos convertimos al Señor, cuando somos sellados, cuando nosotros hemos creído en Él, estamos aquí en Efesios 1:14, cuando hemos creído, vamos a mostrar una transformación y vamos a cambiar, vamos a dejar de decir malas palabras, que es lo primero que tenemos que hacer, mínimo. Decir malas palabras, palabras altisonantes, chistes, dicharachos, cocinas populares. No, eso tenemos que dejarlo inmediatamente. Después, nuestro comportamiento reverente a Dios, nuestro amor a Dios manifiesto, nuestro respeto a las personas, nuestro arrepentimiento, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hay que dejarlos, hay que ponerlos a la cruz de Cristo, hay que entregar eso, hay que entregarle a Dios, no de pensar que Dios nos entregue, no, hay que entregarle a Dios. Y entonces sabrás que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Según Efesios, perdonen ustedes, aquí estamos. Según Efesios, aquí estamos. Según Efesios 1, del 13 al 14, ¿cuándo es el cristiano sellado por el Espíritu Santo? Bueno, ahí según Efesios lo vimos, cuando escuchamos la palabra de verdad y estamos creyendo. Bueno, hermanos, esta parte, creer, es una palabra, verdad, que podríamos hablar horas, años, y hasta hoy en día hay debates teológicos, cuándo el hombre empieza a creer, cuándo entonces sí creíste, cuándo no creíste. Pero la palabra es muy sencilla, cuando los frutos son manifiestos, cuando el fruto evidente de la gracia ocurre en tu vida. Cuando tú entiendes la primera evidencia de la salvación, la primera evidencia de nuestra salvación tiene que ver con el amor que le damos a Dios, porque el pecado más grande es no amar a Dios. El acto de obediencia más grande es darle tu amor a Dios. Si tú no estás enamorado de Dios, ahí puedes medir qué tanto te falta para realmente ser salvo. Muchos pueden imitar, muchos pueden casi lograrlo, pero hasta que no estás realmente enamorado, que le has entregado al Señor tu amor, es cuando eres salvo. Y hablo de un amor que efectivamente no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor, no se irrita, se goza de la justicia, no se goza de la mentira, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo puede y todo lo soporta por amor a Cristo. Ahí entonces te darás cuenta que tú estás salvado. Amén. Muy bien, vamos a continuar. El Espíritu Santo bautiza al cristiano. Bueno. Un tema controversial doctrinalmente, pero no hay por qué pelearse doctrinalmente. Esto es muy sencillo. Vamos a ver qué dice aquí y ahorita complementamos la idea. El Espíritu Santo bautiza al cristiano. El momento que creímos en Jesús para salvación, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Hemos creído, hablamos de unos frutos mínimo del amor por Dios, que ya lo es todo. Esto significa que en el momento de nuestra conversión entramos en la vida del Espíritu y Él comenzó a controlar nuestra vida y llenarnos de vida espiritual. Mientras nos sometemos a su señorío, es esta obediencia, es esta vida piadosa, es esta convicción de fe que da evidencia de que somos hijos de Dios. Abba Padre, decimos al Señor. El bautismo del Espíritu no es una bendición que uno debe buscar después de su conversión, sino una bendición que uno recibe al momento de su conversión. El bautismo del Espíritu se ha asociado por un malentendido de sintaxis, de una explicación de un fenómeno que ocurrió en el día del Pentecostés. Y el bautismo del Espíritu, como lo hablan los libros de los Hechos, tiene que entenderse bajo bases doctrinales de investigación y que puedan aclarar el punto de vista generalizado para interpretar esos textos. No es que fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas
Entonces ahí se fueron por la fácil, lo hicieron así, pues 2 más 2 es 4, bueno, pues sí, pero a veces hay ecuaciones un poco más complejas. Eh, y no puedes usar ese 2 más 2 más 4 para hacer cálculo lineal, ni para construir una casa vas a sacar nada más esa operación, vas a hacer operaciones más complejas que te van a explicar un fenómeno más complejo, así es el bautismo del Espíritu, no es algo tan sencillo. No es que hablas en lenguas y ya, y no es que hasta que no hablas en lenguas, no estamos reproduciendo la vida de los hermanos en el libro de los Hechos, no estamos reproduciendo esos momentos, estamos entendiendo una obra soberana que el Señor hace de manera como Él quiere, valga la redundancia, de manera soberana, pero no repetitiva, no imitativa, encajando en un evento bíblico que tuvo un propósito y que ahora tiene otro propósito aún más perfecto. Así que no es que estemos buscando otra emoción, otra manifestación donde empezamos a hablar en balbuceos. No son balbuceos. El don de lenguas se refiere a los idiomas. A los idiomas. ¿Ven? Esto no es motivo de división, ¿no? Simplemente, bueno, amados hermanos, si alguien en su experiencia lo practica, pues bueno, gloria a Dios, pero de alguna manera podría lograrlo sin hacer eso, ¿no? Es que yo empecé a decir estas otras lenguas este, extrañas y mi corazón cambió. Bueno, pues tu corazón cambió no por las lenguas extrañas, cambió por la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Ahora, sí se vale que sean idiomas, lo que sí sean idiomas conocidos. O sea, tú puedes decir, hubo un testimonio de un hermano que está orando en el muro de los lamentos y escucha, o él empieza a orar en un idioma para él desconocido, y un rabino de al lado le dice, oye, estás hablando un arameo perfecto, o algo así le dijo, no me acuerdo del idioma, le dijo, estás hablando este dialecto este, muy bien, ¿cómo es que tú lo sabes? ¿No? A eso se refiere. Cuando se necesita glorificar a Dios, cuando necesitamos traducir, cuando necesitamos hablar en otras lenguas para glorificar al Señor, lenguas son idiomas, amados hermanos, no son lenguajes misteriosos, angelicales, desconocidos, y de por sí batallamos con el entendimiento, menos vamos a entender un lenguaje desconocido a nivel angelical, que no dice la Escritura, que ha sido un pequeño error, un error, pues no pasa nada, se corrige y ya. Un error en la interpretación me refiero. Muy bien. Ahora, por medio del bautismo del Espíritu Santo entramos a la vida del Espíritu. Según 1 Corintios 12:13, ¿qué otra bendición recibimos por medio del bautismo del Espíritu? El bautismo del Espíritu es la obra de regeneración, es la momento de nuestra salvación, el nuevo nacimiento, pues. Fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. La palabra bautismo quiere decir, entre otras formas, integrarse, en la forma práctica, instintiva de decirlo. Por medio del bautismo del Espíritu, el cristiano llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y los cristianos son su cuerpo, miembros los unos de los otros. ¿Ven? Muy bien. Fuimos todos bautizados por el cuerpo de Cristo. Así debe de ser. Muy bien. El Espíritu llena al cristiano. Amén. El bautismo del Espíritu es un evento que ocurre una vez y para siempre al momento de la conversión de una persona. Eso es claro. La llenura del Espíritu es un proceso continuo que ocurre en la vida del cristiano a la medida que se somete a la voluntad del Espíritu y depende de su poder, es decir, la madurez. ¿Cómo madura uno? Obedeciendo y poniendo por obra la palabra. ¿Qué manda a todos los cristianos? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En Efesios 5:19-20 se presentan algunos resultados de estar llenos del Espíritu Santo. Escribe estos resultados en tus propias palabras. Cantamos y alabamos todos juntos al Señor, ¿verdad? Voy a bajar un poquito más. Estamos aquí en media pantalla. Cantamos y alabamos todos al Señor en nuestros corazones y damos gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 3:16-17 encontramos los mismos resultados de estar lleno del Espíritu Santo, pero esta vez la causa no es una llenura del Espíritu. Según versículo 16, ¿cuál es la causa? Bueno, estos dos textos se entienden.
La palabra de Cristo mora en abundancia, la palabra de Cristo morando en abundancia en el cristiano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, cantando en sus corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay una relación entre la doctrina y la llenura del Espíritu, entre la palabra de Dios y la llenura del Espíritu. Los salmos, himnos y cánticos espirituales era la Biblia en el tiempo de antes. Los cantos representaban las doctrinas, unos cantos literales, hablan de las maravillas de Dios, de lo que Dios quiere, y el canto era una herramienta de aprendizaje. Hoy en día ya no es una herramienta de aprendizaje los salmos, pues ya tenemos la Biblia muy completa, muy entera. Ahora los cantos, himnos y cánticos espirituales son un complemento para, pues, guiarnos a la adoración, una herramienta que complementa nuestro entendimiento, nuestra comprensión y claro que sí, también nuestra emoción, porque el que diga que no expresa el amor de Dios con emoción, pues, bueno, hermanos, pues, será muy su estilo, muy respetable, pero creo que a ti no te gustaría que te demostraran, que alguien que te amara te demostrara el amor sin una emoción, ¿no? Si es una palabra bonita, que te diga, te amo y ya, así a secas, bueno, bueno, cada quien, ¿no? Pero el Señor no, el Señor sí le dijo a Bartimeo, ¡hey, Bartimeo! Perdón, Zaqueo, Zaqueo, ven, baja, es necesario que entre a tu casa, ¿no? Con alegría, Zaqueo, ¿cómo estás? Oye, Zaqueo, qué gusto verte, te estaba buscando, porque el Señor vino a buscar a Zaqueo, ¿no? No con una solemnidad que podemos interpretar, pues, una cosa es lo que interpretemos, otra cosa es la realidad. Zaqueo, por favor, baja del árbol, porque necesito entrar a tu casa. Pues, bueno, o sea, eso sería una interpretación, pero no podemos negar que hubo una emoción ahí. El Señor Jesucristo como hombre lloraba, se alegraba, mostraba su gozo. Y el gozo no se expresa, el gozo no se dice, estoy muy gozoso. Se dice, ay, qué gozoso estoy, ¿no? Gloria a Dios, una risa, una alegría, wow, qué bendición se nota, ¿no? Así que cuidado con eso. Pero ya luego lo hablaremos a más detalle en otros tópicos de la carrera ministerial, en otras clases. Estudiando Efesios 5, 18, 20 y Colosenses 3, 16, 17, que son dos textos paralelos, gemelos, se puede ver que hay una relación directa entre la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Obviamente, así el Señor, el Espíritu Santo lo demostró. En la medida que estudiamos y obedecemos la palabra de Dios, estaremos llenos del Espíritu Santo. Esto es fundamental. También habría que añadirle aquí que obedezcamos. Muy bien. Perfecto. Según Gálatas 5, 22, 23, ¿cuál es la evidencia más grande de que uno está lleno del Espíritu Santo? Bueno, pues la evidencia más grande son el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que te acuse. La ley de Dios no te va a acusar. Al contrario, un cumplidor de la ley es precisamente aquel que ama, que se goza, que tiene paz, porque es el fruto de la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo, nuestro Salvador. Muy bien, vamos a continuar. El Espíritu Santo enseña y guía al cristiano a través de varios versículos en la Biblia. Observamos que el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21 y Juan 14:25-26. La palabra inspiración significa, aquí está, del aliento de Dios y se refiere al proceso por el cual el Espíritu guiaba a los autores de la Biblia para que escribieran la revelación de Dios sin errores. En el día de hoy el Espíritu no inspira a los cristianos para que añadan a la Biblia, sino que los ilumina, amados, para que puedan entenderla y aplicar la verdad de ella en sus vidas. Eso es importante, o sea, cuando hablamos de la Biblia hay que respetar lo que el Espíritu ya hizo. Nosotros somos muy dados a minimizar, a tomar en poco y por eso nos va mal. Tenemos que reconocer, tenemos que someternos a que la Biblia es la palabra inspirada. Ya no necesita más, ya no necesita menos, ya está inspirada. Ahora, por eso se hace una diferenciación para aclarar en la cátedra teológica, en la cátedra intelectual, digámoslo así, para que también en la práctica se entienda. La palabra inspiración se refiere a lo que el Señor habló a través de sus santos hombres, y la palabra iluminación es para explicar cómo es que nosotros leemos esa obra inspirada. Pero no quiere decir que nos inspire hacia la Biblia. Podrá inspirarte de manera soberana, personal, en algunas cosas para que comprendas, pero muy delicado confundir los términos. No confundamos nada, vámonos por lo sencillo. No necesitamos poner palabras complejas. Para este caso en particular, que sí es muy importante, la inspiración es la Biblia
La iluminación es comprender la Biblia. Eso es muy diferente. No podemos decir, es que el Espíritu Santo me inspiró a escribir otro canto, otro texto. No, o sea, ¿por qué? Ya está inspirada, ya hay salmos tan completos, pero tú sí puedes ser iluminado para extender o interpretar un salmo con otra forma de decir las cosas, es completamente lícito para nuestra edificación, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. Y se basa en la inspiración de la palabra, que es lo más seguro que hay. ¿Qué enseñan los siguientes versículos con respecto a esta verdad? Juan 14, 25, 26, dice aquí la palabra. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. 1 Corintios 2, 13, 14 dice, en el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien, vamos a continuar. 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Muy bien, la palabra unción, hoy perdónenme ustedes, aquí estaba en media pantalla, perdón. La palabra unción es una referencia al Espíritu Santo. La palabra unción es un poco compleja en la práctica. Es una representación de derramamiento de aceite sobre un profeta, un rey, un sacerdote en el antiguo pacto para hacer una ceremonia de elección, de pertenencia. Se hacía esta sombra, esta figura del derramamiento de aceite, que entonces era la sombra de lo que ahora hace el Espíritu Santo, eligiéndonos como hijos de Dios. Esa elección sobrenatural, soberana, entonces la unción del Espíritu representa la participación ya de la salvación en nosotros con esta palabra que los judíos entienden perfectamente bien. Nosotros no, porque no tenemos esta costumbre cultural, pero sí se nos es revelada. La palabra unción es una referencia a cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Muy bien, ¿qué promesa da Romanos 8:14 a los hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Según Timoteo 3:16, ¿cuál es el principal medio por el cual el Espíritu Santo guía al cristiano? ¿Cuál es? Pues obviamente la bendita y soberana palabra, la Biblia, la Escritura. Muy bien. Vamos a continuar. El Espíritu ayuda al cristiano. En varios versículos en la Biblia, el Espíritu Santo es llamado el Paracletos. La palabra significa literalmente uno llamado al lado de otro. Y con frecuencia está traducida como ayudador, defensor o consolador. Según los siguientes versículos, ¿cómo ayuda el Espíritu Santo al cristiano? Bueno, vamos a ver la relación de columnas. Romanos 8:16. Romanos 8:16 es la letra K. El Espíritu nos asegura que somos hijos de Dios. Muy bien, vamos a continuar. Por cuestión de tiempo no vamos a ver los detalles. Romanos 8:26 al 27 es la letra F. Romanos 8, del 26 al 27, el Espíritu intercede ante Dios por nosotros. Efesios 3:16 es la letra G. El Espíritu nos fortalece con poder. Gálatas 5:17, la letra D, el Espíritu pelea contra nuestra carne. Romanos 8:2 es la letra I, el Espíritu nos libra del pecado y la muerte. Juan 16:3, la letra J, el Espíritu nos enseña y guía a la verdad. Juan 16:14, la letra H, el Espíritu glorifica a Cristo en nosotros. Amén. Mateo 10, 19, 20 es la letra A que estaba por aquí atrás. Vamos a bajar. El Espíritu nos da el poder de testificar a los demás acerca de Cristo. Muy bien. Segunda de Corintios 3, 18, la letra B, el Espíritu nos transforma a la imagen de Cristo. Y Primera de Corintios 12, 14 al 11 es la letra E, el Espíritu nos capacita con dones espirituales para servir al Señor. Muy bien, amados hermanos. Muy bien, bueno, amados hermanos, pues gracias a Dios podemos ver esta hermosa revelación acerca de la obra del Espíritu en nosotros.
Qué bendición entender esta doctrina, esta palabra, para poder saber cómo fortalecernos en la doctrina de Cristo a través del poder de su Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida, fundamental entenderlo, pero tomemos en cuenta que en el tiempo antiguo distorsionaban la imagen del Padre, en el tiempo cuando vino Cristo distorsionaron la imagen del Hijo, y en estos tiempos lo que está distorsionando el diablo quiere distorsionar la obra del Espíritu Santo, pero para eso tenemos la palabra, para poder testificar y dar la gloria de la verdad de Cristo en nuestras vidas. Así que, muy bien, amados hermanos, bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, espero que hayan tomado nota, que hayan hecho sus cuestionarios, y vamos a orar, amados hermanos, ya para terminar esta clase, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos gracias, te damos honra y honor, Señor, por la misericordia que tienes para con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos y te rogamos que seas tú propicio a nuestros pecados, que seas propicio a nuestras rebeliones y nos concedas la gracia y el amor de permanecer juntos, Señor, al lado tuyo. Que no nos apartemos de tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender todas las cosas. Permítenos seguir adelante en esta revelación, en esta gracia del Instituto Bíblico. Gracias por la obra que haces en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te rogamos que seas propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones. Te agradecemos infinitamente el amor que tienes para con nosotros. Bendito eres, Señor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, si tú nos prestas la vida, nos permites que el siguiente viernes estemos aquí para continuar la gracia de tu nombre. Ayúdanos a permanecer en tu nombre, en tu gracia, por el amor que es por la fe en Cristo Jesús. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, qué alegría y qué bendición estar aquí con ustedes. Amados, un aviso, el próximo viernes, la clase del viernes la vamos a pasar para el jueves. Vamos a dar este aviso el próximo domingo. El jueves vamos a dar la clase a las 8 de la noche, la clase de el número 38, ya de 41, nos faltan 3 para terminar. Tenemos un evento el próximo viernes, no va a haber clase el viernes, se pasa para el jueves. El jueves 27 tenemos esta clase del estudio número 38. Amén, amados hermanos. Bueno, pues que Dios los bendiga abundantemente. Un saludo a los hermanos que se conectaron y un saludo a los hermanos que se van a conectar. Qué alegría, qué gusto poder verles y que están comprometidos, ¿verdad?, con su crecimiento espiritual para la gloria de Dios. Muy bien, amados hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Les mandamos un abrazo muy afectuoso. Muchas bendiciones, amados hermanos, y nos vemos en la siguiente clase. Dios los bendiga. Paz en el Señor.